pues comenzamos con lo que efectivamente fue el momento del Gran Premio que nos encogió a todos el corazón, que nos puso a todos en un susto y que por suerte, milagro, terminó quedando en una mera anécdota que Pecco Bagnaia podrá contarle a sus hijos y sobre todo su mujer o su novia podrá contarle a sus hijos, que se le veía de las que más afectada cuando ocurrió lo que vamos a contar a continuación. Y es que tras que Enea Bastianini en la primera curva jugase un poco a los bolos y tirase a básicamente casi toda la Ducati, pues llegamos a la segunda curva en la que Pecco Bagnaia sufre un high side, por lo que dicen los expertos, de lo más extraño, en el que el control de tracción entra tarde y demás. Cae a la pista, efectivamente, lo más peligroso que puede ocurrir en la categoría de motos, que no te vayas para afuera. En este caso cae hacia adentro y ese high side pues no le hace deslizar, sino que cae de lleno en medio de la pista, con la mala suerte de que Binder no puede esquivarlo y le pasa por encima. En este caso no fue en el torso, como muchas veces suele acabar en tragedia fatal muchas veces. Esta vez fue a las piernas y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué fue lo que pensaste cuando viste ese momento de la carrera? Porque creo que todos, no sé si nos temimos lo peor o por lo menos sabíamos que Pecco se movía, que eso era la parte buena, pero que nos temíamos una lesión de lo más grave posible. Claro, como bien has dicho, la primera suerte que tuvo Pecco en este caso fue que a pesar de quedarse en medio de la pista, le tuvo que agradecer en parte también a Bastianini haber hecho ese strike, porque quitó 5 motos de todo el grupo, que si hubieran llegado esas 5 motos quizá la historia hubiera cambiado bastante, porque serían muchos más pilotos en un espacio muy reducido y por estadística alguno hubiera impactado con el piloto italiano. Pero para empezar, primera suerte de que ya hubiera habido una melee en la primera curva, y después que, como bien has dicho, se quedó en medio de la pista y le impactó un piloto que venía por detrás, que en este caso fue Binder, con la suerte de que le impactó en las piernas, que ya a pesar de que puede ser una lesión muy grave, no es lo mismo que se te parta una pierna a que te den un golpe en la cabeza, que te den un golpe en el pecho y te puedan incluso matar, como fue el caso de Simoncelli, como fue el caso de Soya Tomisawa, como fue el caso del piloto de Super Sport 300 de la temporada pasada, Dennis Tiguan. Gracias a Dios que le dio en las piernas. Y yo lo que primero pensé, y además estaba viendo la carrera en directo y le puse un WhatsApp rápidamente a nuestro amigo Leandro, digo, se le ha acabado el mundial a Pecco, se acaba de romper mínimo tibia y peroné, porque la imagen de la KTM de Binder impactando contra las piernas de Pecco me pareció brutal. El golpe que se tuvo que llevar es increíble. Y gracias a Dios que van con las protecciones que van, y lo que siempre decimos, que el momento de correr y la situación para correr en moto o en coche o en cualquier vehículo a motor es en un circuito, porque en menos de 30 segundos ya estaba la ambulancia con Pecco, ya estaban los doctores que llevan una auténtica ambulancia dentro del coche médico y le estaban atendiendo y ya se pudo hacer una primera valoración. Así que para toda aquella gente que corre en las carreteras, pues por favor que seamos conscientes de que esto pasa en una carretera normal, una carretera convencional, una autopista, una autovía, y estamos hablando de personas fallecidas. Así que gran suerte la de Pecco, y que gracias a eso vemos como el mundial a día de hoy todavía está vivo, porque Pecco va a recuperar su moto en el próximo Gran Premio. En principio parece que no le ha causado ninguna lesión grave más allá de los golpes, así que vemos el campeonato en el mismo punto en el que estaba, salvo los 16 puntitos que le recortó Jorge Martín en la carrera. Hacernos, por supuesto, una idea de lo que es el accidente, y seguramente mucha gente que nos siga o que nos vea, que tiene coche o que tiene moto, en este caso gente que tiene moto, porque como digo yo, con mis 50 y tantos kilos de peso, no soy ejemplo de mucho, de tener fuerza, pero todas las veces que hemos tenido la oportunidad de ir a las carreras y de estar cerca de los boxes, alguna vez hemos ayudado a mover material. Y emparado, sin llanta, sin carenado, una rueda de moto que parece finita y parece pequeñita, pesa y mucho. Pues imaginen lo que hace una rueda en movimiento, en velocidad,
y pasando efectivamente, porque decimos, no es el torso, que muchas veces es letal, pero también tiene una contraparte de que las piernas también son mucho más débiles que el torso y que efectivamente cualquier mínima contacto, cualquier mínimo detalle te puede, como yo también pensaba y pensabas tú, seguramente esa fractura de tibia y peroné y haber dejado la carrera o el campeonato de Pecco casi inutilizado, y al final pues no va a ser así, y el piloto italiano que va a tener la suerte de estar en Misano, que aquí va a depender de lo que ocurra, o va a depender mucho para el campeonato, y este es otro tema que abrimos, cómo llegue Pecco, porque Jorge Martín le ha recortado puntos y según cómo tenga el estado físico no creo que pueda perder el campeonato por este suceso, pero nos lo va a apretar mucho más de lo que ya esperábamos y seguramente nos sabrá mucho el campeonato de cara a la recta final. Sí, y respecto a lo primero que decías, es que hay que tener en cuenta que son 157 kilos lo que pesa una MotoGP con depósito lleno y demás. 157 kilos a una velocidad de infarto, golpeando contra tu pierna, contra tu brazo, contra lo que sea de tu cuerpo. A cualquier persona normal nos haría mucho daño. Sabemos que ellos son deportistas que están muy bien físicamente preparados, porque al final son atletas, y la preparación tanto de un piloto de Fórmula 1 como de un piloto de MotoGP es una preparación deportiva altísima, porque se tienen que mantener lo más en forma posible para evitar precisamente situaciones como esta. Así que bueno, pues suerte que se quedó en el susto, y también gracias a todo lo que se ha avanzado en temas de seguridad, en temas de protecciones, en temas de los monos y demás, porque si no, ya decimos, lo mínimo que podíamos haber visto era una pierna machacada y de ahí para adelante. Así que bueno, como siempre damos gracias a las carreras por darnos estos buenos momentos a pesar del susto inicial. Y luego respecto al campeonato y demás, yo creo que más que los golpes que pueda tener Pecco físicamente hablando, lo que más va a determinar qué pase este fin de semana y si la diferencia se ve recortada o si continúa más o menos igual, va a ser cómo esté Pecco de aquí y cómo le haya afectado psicológicamente la caída. Y me explico un poco el porqué de esto. No solo simplemente por lo evidente, que es que te has pegado una toña increíble cuando has intentado salir para romper la carrera desde el primer momento, que ya le sacaba 20-30 metros a sus rivales, que él estaba empezando la tercera curva y todavía el resto no había salido de la chicane de la primera y la segunda curva, así que esto también nos da pistas de cómo salió Pecco en esa carrera, sino de cómo te va a afectar a la hora de abrir gas, cómo te va a afectar a la hora de volver a ir rápido, si de alguna forma le ha afectado el decir, oye, es que me la he intentado jugar y me he caído de esta forma. Vamos a ver cómo le afecta psicológicamente al piloto italiano, porque este puede ser quizá el mayor hándicap que pueda tener ahora mismo, porque al final todos sabemos que en mayor o menor medida los golpes se recuperan, y un golpe en el coxis puede ser más doloroso que otro, pero se termina recuperando, y esta gente está hecha de piedra, porque hemos visto a pilotos correr con pies rotos, con manos rotas, con brazos partidos, brazos torcidos, pilotos que se suben a la moto en muletas, que se bajan llorando del dolor, el propio Pol Espargaró que viene casi de matarse igual en Portimao y que se vuelve a subir a la moto. Estos son superhéroes, son superhombres, son superpilotos, pero, como decimos, muchas veces no es solo el dolor físico, sino el poder mental lo que hace que esa décima de diferencia que aporta quizá Pecco encima de la Ducati no la tenga en este fin de semana. Así que vamos a ser cautos, vamos a ver la evolución del fin de semana y ver un poco cómo evoluciona todo dentro del equipo Ducati Lenovo. Pues fíjate que yo me la voy a dar ahora de cultureta y entendido técnico de MotoGP, cuando para nada, ni cercanamente ni remotamente estoy cerca de ese punto. Y también me la voy a dar de persona que juega demasiadas horas al videojuego oficial de MotoGP, que hablando de esta parte que dices anímica, y dentro de, como se ha dicho, de esta caída, que gran parte de culpa la puede tener el control de tracción y las ayudas, no sé si quizá Pecco, en ese punto psicológico que puedes decir de verse con menos confianza, quizá lo que puede provocar es que el setup de Pecco sea más conservador para que no ocurran este tipo de fallos, o si los mecánicos piensas aquí que quizá pueden querer que Pecco
corra con más confianza de lo que correría sabiendo lo que se está jugando. Como digo, ha sido una afirmación de total cultureta de MotoGP ahora mismo. Como suele decir nuestro amigo Iron Fran, de conversación de cuñados de barra de bar. Así que, bueno, el tema es que no han explicado realmente qué fue lo que pasó en la caída. Se ha hablado mucho de lo que tú dices del control de tracción, pero después salió mucha gente desmintiéndolo, que no fue el control de tracción, porque una cosa es el control de tracción que tiene la moto para que se mueva totalmente, pero hay una cosa que es el control de tracción lateral, que eso no está permitido en MotoGP, y si la gente ve las imágenes, la moto de Pecco en cuanto empieza a acelerar está muy inclinada y se cruza, y ahí es cuando ya un piloto sabe lo que pasa, que empiezas a volar y se acabó. Y además recuerdo ahora una de las entrevistas que tenemos en nuestro canal, que fue de Sergio Jiménez, que nos contaba cómo fue su caída así, en el circuito de Navarra, que literalmente salió volando y recuerda haber trazado la curva y de repente se nubló todo. Así que pues cuando un piloto ve que la rueda de atrás intenta adelantar a la de adelante a niveles tan exagerados, pues ya sabe lo que viene. Así que no se sabe si fue el control de tracción, que parece que está lo más descartado posible. No se sabe si fue la presión de los neumáticos. No se sabe si fue el poco grip que tenía la pista del circuito de Montmeló en Barcelona. No se sabe si fue la temperatura de los neumáticos, que después de estar mucho tiempo parados en la parrilla de salida esperando a que se inicie el procedimiento de los semáforos, se quedó muy frío. No se sabe si fue un error del piloto de abrir mucho gas y salir a tope y pedirle demasiado a la moto antes de tiempo. Realmente no se sabe lo que pasó, y creo que Ducati no va a salir a explicarlo, ni Pecco va a decir fue un error mío si fue un error de piloto, o le va a echar la culpa a la moto. Se va a quedar así la cosa, y quizá a final de temporada nos enteremos de qué ha pasado, o durante algunos podcasts que podemos ver de MotoGP en YouTube de algún periodista se pueda filtrar alguna información, pero a día de hoy no sabemos qué pasó. Y así, por decir algún capítulo que la verdad que me parece recomendable, y que ni mucho menos nos tenemos que tomar al resto de canales que hacen programas como competencia, y mucho menos el que voy a mencionar, el de Nico Abad, que ayer creo que fue, o antes de ayer, tuvieron un capítulo Diego Lacabe, Ángel Aro y Nico Abad con uno de los técnicos de KTM, uno de los técnicos de Dani Pedrosa, y hablaban un poco de todo este tema, de qué puede haber pasado y demás, y hacen un cómputo general de todos estos temas, de que puede haber sido cualquiera de estas cosas. Así que ellos, y sobre todo este ingeniero que sabe bastante más que nosotros de MotoGP, pues nos puede dar pistas. Así que, oye, pues yo particularmente recomiendo a la gente que se vea ese podcast, después de ver el nuestro, por supuesto, y que se pase por allí, porque la verdad que da gusto ver como tantos y tantos periodistas que han estado y están durante muchos años dentro del mundo del motociclismo, desde dentro, pues nos cuentan lo que ellos saben y comparten con nosotros su punto de vista, que al final de eso se trata, de que cada uno demos nuestra opinión dentro de todo lo que hay en el mundo de la moto. Pues para casi cerrar el telón de lo que ha sido el tema que al final ha terminado con un final que parecía amargo, pero ha terminado siendo dulce, más allá del cero de Pecco, han salido varios pilotos y varias personas del paddock a hablar, como siempre, de la seguridad, de las montoneras en las primeras curvas, y por ejemplo Mir ha dicho que esto va a ser así siempre y que en el Gran Premio de Cataluña siempre es así. Venimos también en el Gran Premio de Austria también tener montoneras y caídas en las primeras curvas, la de Portimao, pero yo aquí me pregunto si es una queja al aire, porque tampoco considero o creo que haya una situación o una solución aparente. Es decir, corren los pilotos que corren, puedes bajar el número, pero va a haber montonera de pilotos y le quitas oportunidades a los pilotos de entrar en parrilla. No hay otro procedimiento de salida que no sea emocionante, entonces creo que efectivamente pues muchas veces las montoneras es lo que nos generan accidentes fatales, pero que son carreras, y creo que es un tema que por mucha queja que haya no se puede solucionar, pues a no ser que pongan la primera curva a 1,5 kilómetros para que lleguen ya distancias por potencia. Hay circuitos que lo tienen, circuitos que no. A ver, aquí es difícil, porque ahora se podría achacar a que hay muchas montoneras por el tamaño de las motos, porque no sé. Mentira, porque en 2006
La primera montonera que se me viene así a la cabeza, 2006, circuito de Barcelona, la moto de Sete Gibernau tocó con la de Loris Capirossi, que encima eran compañeros en Ducati, en ese año 2006, que Sete parecía que podía dar un salto con la Ducati, y sí, dio un salto, pero porque la moto de Capirossi le tocó el freno delantero de golpe y su moto dio la vuelta, y se cayeron las Suzuki, se cayeron, no sé si fueron 8 pilotos en esa primera curva, creo que entre ellos Dani Pedrosa o Nicky Hayden, alguna de las ondas cayó por ahí, así que para que veamos que el tema de las montoneras no se lo podemos achacar al tamaño de las motos, no se lo podemos achacar a todas estas cosas. El tema es de los pilotos, y eso sí que es verdad que en la MotoGP de hoy en día la carrera se juega en las 3 primeras curvas, y ahí te juegas todo, porque si tú no consigues posicionarte en los puestos de cabeza en la primera curva, en la primera chicane como en el circuito de Barcelona, en las 2 primeras curvas como en el circuito de Austria, pues ya tu carrera va a estar ahí. Pero es que eso también pasaba antes, y la gente en la salida tiene que intentar avanzar lo máximo posible por si luego no tienes ritmo, te haces ancho en la pista y que les resulte difícil a tus rivales pasar. Es que contra esto no se puede hacer nada. La única medida que puede reducir un poco este efecto quizás sea lo que se comentó en Dorna hace unos meses en una reunión, y que parece ser que va a tirar para adelante a raíz de estos accidentes, que es que en vez de las pruebas de salida, las pruebas de arrancar las motos y demás, ser en un punto del circuito determinado, en una recta del circuito, que sea en la recta de meta, en la posición de salida. ¿Para qué? Para que los pilotos puedan tener una referencia real de la velocidad estimada a la que van a llegar a la primera curva y la situación que se van a encontrar una vez lleguen, porque no es lo mismo un piloto que da 5 vueltas o 6 vueltas al circuito de Barcelona, que llega a fondo a la primera curva y clava frenos en el punto de frenada en sexta velocidad a 300 y pico kilómetros por hora, que cuando sales a 200, 300 metros de la curva, que llegas a la curva en vez de en sexta, en cuarta a fondo, y tienes a 19 pilotos, 20 pilotos al lado tuyo, y ahí tienes que aprender cómo se comporta la moto y qué hacer cuando llegues a esa primera curva. Así que esa medida quizás sea la mejor, la más correcta que puedan hacer para intentar evitar estas situaciones. Pero como ya digo, la primera curva siempre va a ser la primera curva, da igual que las motos sean pequeñas, grandes o como sean, porque en Moto 3 lo hemos visto este fin de semana, cómo se la juegan hasta en la última curva, que tiran a David Muñoz al suelo. Así que bueno, son pilotos, son carreras, y no podemos hacer nada más, porque creo que intentar intervenir aquí sería adulterar muchísimo la competición. Así que bueno, pues va a haber caídas, los pilotos incluso cuentan con ese factor de riesgo, saben que se juegan la vida cada vez que se montan encima de una moto, y no podemos hacer más. A nosotros nos gusta, nos encanta la moto, somos unos enfermos del motor, así que disfrutamos de ello. Efectivamente, hay un dicho en todas las categorías del motor que suele decir que las carreras no se ganan en la primera curva, pero muchas de ellas sí que se pierden ahí, que es el gran ejemplo. Y de nuevo hago una pequeña anotación, que esto no es por anotarnos el tanto de los que defendíamos las carreras al sprint, como hemos hecho aquí en Trata de Arrancarlo, pero otro incidente que ocurre en la carrera principal y no en una carrera del sprint, porque esto va a pasar, sean carreras o no, sean sprint o no, se llamen sprint o paseo por el parque, porque es competitividad, son carreras y son los pilotos. La sprint no tiene por qué tener más accidentes, porque hemos vuelto a ver otro accidente que pudo ser grave en una carrera que no es sprint. Efectivamente, son circunstancias, y el accidente que parecía más grave, que era el de Pecco, resultó ser bastante más leve que la montonera, que parecía simplemente una caída en cadena y se acabó. Pues al final Bastianini con no sé cuántos huesos rotos, que tiene que pasar por quirófano, que se va a perder otra vez no sé cuántas carreras, y al final, pues fíjate, de lo que parecía nada es un mundo, y lo que parecía un mundo se ha quedado en nada. Así son las carreras, y eso es lo bueno y lo bonito que tienen, que nunca sabes lo que va a pasar y siempre te acaban sorprendiendo. Así que, pues bueno, pues a quien no le guste, pues que cambie de canal y se acabó, no pasa nada.